Muy buenos días a todos. Bienvenidos ya a esta quinta semana de la materia Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Bueno, pues ya llevamos más de la mitad del curso y qué mejor que seguir identificando ya en esta semana y en esta clase grabada que verán el día de hoy, las características ya muy concisas de cada una de esas clasificaciones de empresas que hemos revisado en anteriores semanas. Bueno, la información ya la tienen cargada en la plataforma. Ahí podrán revisar cada una de estas características del perfil de las empresas mexicanas que existen en su mayoría, que son de esta clasificación. Y para empezar, veremos un pequeño video en donde podremos revisar en resumen estas características que ahorita, regresando a la plataforma, vamos a estar platicando en cada una de ellas, ¿vale? Entonces, voy a proyectarles, en este caso, este video que lo van a poder encontrar en YouTube, que lleva por nombre ¿qué es una microempresa? Digo, porque es con la que vamos a empezar. Y pues que bueno, así como tiene ventajas, también hemos visto que hay desventajas, pero al final, toda esta clasificación de empresas que hemos estado abordando en anteriores semanas, pues son un gran, o son relevantes para un país como el nuestro, porque en su mayoría son de esta clasificación. Y ustedes como administradores, pues su función o su responsabilidad social, por así decirlo, ya que terminen esta licenciatura, es o una de dos, como lo hemos platicado también, que ustedes mismos generen, sean esos empresarios que generen ese tipo de empresas, o si trabajan en alguna de ellas, puedan aplicar todas las herramientas que han visto en su carrera hasta el momento y que, pues, bueno, puedan ayudar a impulsarlas para tener crecimiento en cada una de estas clasificaciones, ¿vale? Pero veamos este video. En cuanto terminemos, pasamos ya a la plataforma para revisar estas características puntuales, que, bueno, vamos a empezar por las microempresas, ¿de acuerdo? Ok, veamos este video y platicamos al respecto. ¿Qué es una microempresa? Se conoce como aquella compañía de tamaño pequeño, que casi siempre es el resultado del esfuerzo de un proyecto de emprendedores, que incluso serán los encargados de administrar y gestionar a la misma. Se les califica como micros porque no solamente están compuestas por pocos empleados, sino también porque no demandan una gran inversión para funcionar y ocupan un lugar pequeño en el mercado. Ahora bien, esto no implica para nada que no sean rentables, sino por el contrario, las microempresas son capaces de crecer a un nivel muy importante y de lograr una gran competitividad con sus pares del sector. Una microempresa cuenta con un máximo de 10 empleados generalmente y una facturación acotada. Ventajas de la microempresa. Son muy flexibles tanto a nivel del personal, que suelen ser multidisciplinarios, como a otros niveles que incluye la adaptación del propio mercado. Genera empleos. Se les considera como las que mayor porcentaje de trabajos generan en un país. Proveedores. Esto se debe a que en su mayoría surgen como distribuidoras de empresas más grandes, se transforman con rapidez porque no tienen una estructura rígida. Fomentan la innovación. Al buscar entrar en el mercado a través de un producto o un servicio nuevo o necesario, ofrece bienes y servicios especializados. Aquí te dejamos nuestras redes sociales para que vayas y nos sigas. Muy bien. Pues bueno, ya con este video introductorio para empezar con esta primera clasificación de empresas, como les mencionaba, ya en la plataforma de CETEC podemos ver esta información a detalle para que puedan generar, si hay dudas, las compartamos en la clase en Zoom y bien, ahí podamos aclarar toda esta información, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos con estas características que les mencionaba y ahorita en el video con esta primera clasificación que vimos de las microempresas. Bueno, vamos a ir viendo punto por punto, porque eso es muy, muy importante para ustedes, ¿no? El que tengan esta claridad para que sepan de qué manera es esta esencia que va a tener cada una de esas clasificaciones, ventajas, desventajas, y sobre todo para que puedan aprovecharlas y de ahí partan ustedes como profesionistas al impulsar este tipo de negocios, ¿vale? Bien, la característica de estas microempresas es que está constituida con la finalidad de percibir una renta individual y buscar una fuente de trabajo personal. Como lo vimos en el video,
son estos negocios pequeños que normalmente funcionan como incluso proveedores de empresas más grandes, ¿no? Y tú les trabajas a ellos para ser sus distribuidores, ¿no? O para poder solamente proveer insumos, etcétera, ¿no? Esto por la magnitud que va a tener esta constitución de microempresa, ¿ok? Por lo mismo, también el acceso al mercado es limitado, es decir, solo hay un pequeño punto de referencia en donde va a estar ubicado tu negocio, a donde vas a satisfacer a cierta demanda y es muy limitada, ¿sale? Está formada con características netamente caseras, es decir, eh, normalmente este tipo de negocios, ¿no? Satisfacen necesidades muy básicas y que vas a encontrar, como decíamos, ahí también en un mercado limitado, en una sola localidad. Y un ejemplo puede ser desde poner una tortillería, ¿no? Una tienda, una panadería, una estética, ¿no? Un restaurante ahí local, etcétera. Entonces, no es que haya una especialización en el tipo de productos o servicios que vas a estar brindando a una gran escala, ¿no? También otra característica relevante es que su organización no está debidamente estratificada, es decir, existe aquí un concepto muy interesante, la plurifuncionalidad, es decir, que las personas que van a trabajar dentro de esta clasificación de empresas, pues van a hacer de todo un poco, ¿sale? No hay una formación específica que se requiera para poder hacer actividades dentro de este tipo de empresas, porque pues hay que hacer de todo, ya que se limita o oscila, ¿no? Entre 5 a 10 personas este tipo de empresas. Incluso el mismo dueño del negocio es plurifuncional, es decir, hace tanto actividades, incluso participa como actividades administrativas u operativas dentro del negocio. Eh, es el empresario quien en la gran mayoría la forma por la necesidad y sus ganas de emprendedora. Es decir, muchas de esas empresas son generadas por gente como nosotros, que queremos poner un negocio y pues bueno, a lo mejor yo no trabajo para otras empresas, yo tengo un capital que quiero poner o lo quiero invertir y pongo un negocio. Entonces, o porque pues, a lo mejor conozco a gente o familia, amigos que han tenido negocios similares y yo he participado en ellos, quiero poner el mío y solamente con cierta experiencia o técnica o conocimiento del negocio lo pongo en práctica. Que es como cuando les decía al principio, si ustedes quieren poner algún negocio, lo relevante es que debes conocer el negocio para que te sea mucho más sencillo el poderlo establecer y de ahí partir para poderlo desarrollar. También, otra cosa importante es el empresario quien carga una mayor saturación de problemas técnicos y administrativos, ya que, pues imagínense que fuéramos nosotros los que quisiéramos poner el negocio, invertimos nuestro capital, no tenemos otra entrada de dinero, pues lo que queremos es que, pues no se pierda esta inversión que hemos hecho, ¿no? Es mi patrimonio, tengo que mantenerlo, entonces es el que en mayor medida, pues va a cargar con este tema pues, de carga de trabajo de manera general y que, bueno, pues de alguna forma no le permite, también porque mucha gente que tiene este tipo de microempresas no tiene la formación específica como hoy ustedes la están teniendo de administradores, que le permita ser más estratégico y no solo operativo, ¿sale? Otra característica es que al realizar muchas funciones pierde horizonte de las áreas donde debe darle mayor atención, como les decía opera, ¿sí? Que es algo que no tendría que suceder aunque sea en este tipo de negocios, ¿eh? Las microempresas. Siempre debería haber alguien, y en particular el empresario debería de dedicarse, no a operar, sí debe de conocer y apoyar, porque pues, no va a tener la suficiente gente para poder hacer todo, ¿no? O cumplir con toda la demanda de tus clientes, y le va a tocar operar, pero en su mayor cantidad o carga de trabajo tendrá que estar enfocada en la parte estratégica buscar nuevos clientes, eh, revisar incluso hasta estas otras microempresas que sean competencia, ¿no? En la zona, eh, pues esas ventajas competitivas que tú le podrías ganar, ¿no? A ese tipo de negocios, atraer más clientes, tener más demanda y con base en eso, pues ir creciendo, ¿no? Poco a poco.
Pero bueno, otro tema también importante o característica de estas microempresas es que la producción se realiza de forma intermitente y ocasional. Es decir, pues con base a lo que se requiere de consumo específico, ¿no? Es muy poco, es mínimo, ¿no? Se puede tener muy claro una panadería, por ejemplo, en tu colonia, pues prácticamente ya tiene mucha claridad de cuál es el consumo diario que se demanda en esa zona o de los clientes que ya tienes. Entonces es lo que se produce. Y de repente hay incluso días que ya se tienen muy claros, ¿no? En donde puede ser que haya más consumo que otros. Entonces, con base a esa experiencia, porque tampoco es que se hagan análisis tan completos, ¿no? Es más bien por la experiencia, porque tampoco es una cantidad, tomando el ejemplo de la panadería, ¿no? No es una cantidad tan grande, ¿no? Que se haga de cierta producción de pan, por ejemplo, pues no se requiere hacer todo este análisis, ¿no? A menos que seas una panadería. Estás hablando de panaderías familiares, ¿no? No de una panadería como, hablando de marcas, ¿no? Como La Esperanza. Ahí es diferente, porque ese sí ya es una pequeña empresa, ¿no? O una mediana, más bien. Ok. El abastecimiento de sus materias primas corre a la par de la velocidad de pago que realiza el cliente. Es decir, en ese tipo de negocios de las microempresas no hay crédito. ¿Y por qué no se puede dar crédito a los clientes? Porque no se tiene el dinero suficiente para producir algo, venderlo y después recibir el pago. Normalmente, conforme se hace la solicitud del producto o del servicio, pues el cliente lo paga y con base en eso yo ya puedo brindarle ese producto o darle ese servicio. Otro concepto también que hay en este tipo de clasificación es que eh, en cuestión del capital de trabajo. ¿Sí? Es decir, el tipo de personas que van a estar dentro de mi microempresa, eh, no hay mm, ¿cómo decirlo? Una especialización, ¿no? Entonces, normalmente, pues simplemente contrato a una persona y no es que haya una posición específica. Yo le puedo llamarle asistente o ayudante y ya, y todos vamos a ser igual, ayudantes, porque hacemos de todo un poco. Pero no es que haya un responsable de recursos humanos, ¿no? O de operación o el gerente de la sucursal, no, simplemente es el capital de trabajo que se tiene es general o genérico, por así decirlo, ¿sale? También el tema de los costos que van a tener dentro de la misma organización, eh, se le llama aplicando mayormente a lo llamado receta. Pues como no son tantos insumos ni tantas personas, pues ya se tiene muy identificado cuáles son los costos y gastos que va a tener de luz, agua, teléfono, del pago de nómina para estos colaboradores que no exceden más de 10, eh, y de mi producción que no es en gran medida, pues tengo muy claro cuáles son mis costos. Entonces, con base a la experiencia, pues ya más o menos determino, como lo hacemos en casa, tal vez, ¿no? Cuando hacemos un presupuesto para comidas, pues ya por la experiencia, ¿no? La misma mamá o el papá o quien haga la comida en casa, pues ya tiene como su presupuesto definido, ¿no? Ya sabe cuánto se va a gastar aproximadamente. Lo mismo pasa en este tipo de empresas que al no tener tantos recursos, ¿no? Tantos insumos, se tiene muy claro, o sea, es decir, no se lleva una contabilidad muy estructurada, ¿no? A diferencia de una empresa ya pequeña o mediana. ¿Ok? Otra característica es que la capacidad es muy débil. ¿Por qué? Pues como lo dijimos en un principio, son plurifuncionales, hacen de todo un poco. Ojo, sí es importante, ¿eh? Independientemente que este tipo de empresas sean las microempresas, sean chiquititas, sí debe existir una capacitación donde las personas que vas a tener ahí en tu microempresa, que van a hacer de todo un poco, pues sí deben de conocer cuáles son esas actividades, ¿no? Porque eso te va a evitar incidencias, retrabajos y bueno, pero muchas veces no lo hacen porque así como te contrato, luego lo ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro y a la parte voy enseñando y todo y no, es sí darles un tiempo determinado, un tiempo específico, claro, va a ser muy cortito, que en un mismo día yo te enseñe de todo un poco, ¿sí? Pero antes de dejarte a ti operar solito, pues yo te tengo que enseñar
y sí debe existir, eso sí, una capacitación, si no muy extensa, sí muy clara para que puedan generar estas actividades de manera correcta, ¿no? Las personas que van a trabajar en estas microempresas. Otra característica es que mayormente camina en la informalidad y solo considera ocasional su intervención para su trabajo o al vaivén del cliente que pueda lograr. Es decir, no hay una estrategia tal cual, ¿sale? Por eso es importante que si ustedes quieren poner una microempresa o hay alguien, ¿no? Que los deja como responsables, eh, sí debe una persona asumir esta responsabilidad de ser estratégico dentro de ella. ¿Para qué? Pues para buscar no solo satisfacer la demanda tal cual de tu producción y ya, sino pues ya buscar otro tipo de clientes, buscar otras formas de brindar tu servicio, tu producto, etcétera. ¿Sale? Muchas veces el empresario sin empresa, puesto que si es industrial, alquila maquinaria o presta algún servicio por tercero, es decir, eso tan importante característica de las microempresas. No cuentan con la suficiente infraestructura, ¿no? Muchas de ellas, y por eso recurren a otro tipo de empresas para que sean ellas las que les hagan esta producción. Y pues bueno, solamente se dedican a vender, ¿no? Es decir, yo tengo una tienda de ropa, ¿no? Y, o de muebles, y yo solamente los muebles no tengo la capacidad productiva, no tengo las máquinas, no tengo el insumo necesario para poder producir, y a lo mejor yo solamente funciono como intermediario de otras empresas que producen los muebles y yo solo los vendo, ¿no? Pero bueno, esas son las características de este tipo de empresas. Veamos ahora la de las pequeñas. Ahí estás, ahorita vamos viendo de manera puntual cuáles son las diferencias entre cada una de ellas, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí ya pues se busca una finalidad de percibir una renta mayor, ¿no? A las microempresas. El monto de la inversión ya es más significativo. ¿Por qué? Pues porque ya por el número de personas es mayor, la producción también es mayor. La estructura de la organización aquí ya empieza a ser diferente, ¿no? Ya tiene que haber una división de trabajo más específica. Eh, el acceso al mercado es lento y con grados de dificultad, es decir, ya tenemos un tamaño un poco más significativo a diferencia de las microempresas, pero de todos modos también no puede ser que este tipo de pequeñas empresas solamente estén en cierta localidad, en cierto estado, y va a ser difícil, ¿no? Abrir otro punto de venta en otro estado, ¿no? En otra ciudad. ¿Por qué? Pues porque se requiere una gran inversión. Eh, ya también vimos que el número de personas es más que las microempresas, ¿no? Oscila entre 10 a 20 personas y pues en algunos casos llega a haber hasta 25, dependiendo de la clasificación en las empresas que haya en cada país. Existen ciertas tendencias de delimitar trabajo técnico, como lo mencionábamos. Eh, en el aspecto financiero, contable, su significado representativo importante, es decir, aquí ya empieza a haber más, a diferencia de las microempresas, una mayor, em, un mayor orden en tema contable, porque ya hay más insumos, más recursos, más costos y gastos que se deben de controlar correctamente, porque si no eso desbalancea, pues sí, desbalancea prácticamente el control financiero de tu organización de estas pequeñas empresas. Aumenta el sentido de facturación y ventas. Sí, porque pues ahora sí, como ya hay más costos y gastos, tiene que tener rápidamente los ingresos a través de estas facturación, de estas ventas que se hagan, para poder seguir operando, ¿sale? Eh, hay empresas que se definen solo en lo productivo y terceros lo llevan la parte administrativa y ventas. Es decir, a veces ese tipo de empresas ocupan, no sé, a lo mejor a un contador externo para que lleve toda la parte contable, no es parte de la organización, sino lo contratan de manera externa, ¿no? O utilizan a lo mejor a otros tipos de empresas para que ahí promuevan sus productos o sus servicios. Su producción mantiene una cohesión hacia la forma de órdenes de pedido que se hacen periódicas y se van manteniendo estables. Eh, Estas empresas tienen valor de activos fijos, los cuales les permiten de cierta manera tener posibilidades a los préstamos. Es decir, ya también se busca una mayor cantidad de créditos, ingresos, para poder seguir trabajando.
Una característica que se aprecia es que la tecnología que manejan es artesanal, semimecánica o mecánica, y muy pocas sí tienen una tecnología apropiada para competir. Es decir, por ejemplo, tener una plataforma para poder brindar un mejor servicio a los clientes. Este, pero bueno, ya empieza a haber una mayor tecnología a diferencia de las microempresas. Otra característica de las pequeñas empresas es que los problemas que constantemente afrontan son la falta de capital de trabajo, mercado, repuestos y mantenimiento, capacidad en organización. Como lo platicamos en todas las características anteriores, pues bueno, empieza a haber mucho más recursos que administrar, ¿no? A diferencia de las microempresas, y por eso se vuelve un poquito más complejo esta gestión. Aquí en particular es donde al tener ya más recursos, se debe de ocupar todo lo que ustedes en esta formación que han tenido de administradores, ¿sí? Hay que empezar a aplicarlo mucho más a detalle. Como por ejemplo, para tener una buena administración de un negocio, tenemos que tener controlados costos y gastos, ¿sale? También la parte de tener estrategias para poder competir, ¿no? En el mercado con tus contra los mismos competidores que vas a tener ahí, y que, bueno, va eh, pues a ver esta diferencia entre uno y otro bueno, tú con tu competencia con base al quién da un mejor servicio o quién brinda los mejores servicios o productos a los clientes. También la capacitación y una mejor estructura organizacional para tener a la gente, sí, al total de gente adecuada en el puesto adecuado. Y bueno, la promoción de sus productos se hace lenta, muchas veces le ocasiona cargas económicas. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando se requiere un tema mercadológico, pues implica ingresos, implica recursos. Entonces no es tan sencillo el poder llevar la promoción de estos productos o incrementar. Por eso lo veíamos más atrás en las características, el que su crecimiento puede ser lento. ¿Por qué? Pues ya quiero tener presencia en otro estado, en otra ciudad, pues va a implicar esta parte también de la promoción, ¿no? De llegar y no solamente es poner el negocio ya, sino también promocionarlo, ¿sale? Bueno, y por último, llegamos a las características de estas medianas empresas. Veamos, a diferencia de las otras dos características que tenemos de las micro y de las pequeñas. Fíjense muy bien, aquí las medianas son aquellas que están constituidas con la finalidad de percibir una renta empresarial, es decir, ya una mayor cantidad de ingresos. El monto de inversión en activos fijos es importante, es decir, ya va a haber mucho mayor capacidad instalada, es decir, más máquinas, eh, una mayor producción, un mayor espacio que se va a ocupar para la producción, ¿no? Y también la división de trabajo ya está dada a tener en este caso incluso puestos importantes estratégicos, como un encargado de recursos humanos, uno de operaciones, uno de finanzas, uno de marketing, es decir, estas áreas funcionales. También la producción se orienta a ser en serie, es decir, ya con una capacidad instalada que me permita en su mayoría poder satisfacer una demanda mucho mayor, ¿no? Y que, bueno, pues sea mucho más estable, constante, que me permita tener los ingresos necesarios para hacer frente a mis costos y gastos, que ya van a ser mucho más que las pequeñas y las microempresas. Esto también implica el control de operaciones, se afirma, y el concepto de rentabilidad operativa y empresarial está dado para que se cumpla. Es decir, ya aquí en ese tipo de negocios, de empresas medianas, eh, se empieza a ser más estratégico en el tema del alcance, en tema de ingresos que se quiere percibir para poder seguir operando, ¿sale? El no contar con los recursos necesarios, eso puede parar la producción y eso, pues, perder clientes, perder ventas, y pues en algún momento desaparecer rápidamente. Otra cosa importante es que el sentido de capacitación es fundamental, porque como lo mencionábamos, que hay una estructura organizacional mucho más definida que se necesita generar, ¿sale? Desde estas posiciones estratégicas, ¿sí? Y
también de la parte operativa, ¿sale? ¿Qué va a hacer cada persona? ¿Sí? Y ya tener posiciones muy bien definidas, una descripción de puesto para cada posición. Y también cuando se contrate a estas personas, buscar estos perfiles que cumplan con lo que se requiere para cubrir esa posición y cuando ingrese a la compañía, pues también capacitarla específicamente para la función por la que se le contrató. Aquí el número de personal se consolida y tiende a ser más de 100 personas, ¿no? Lo que hemos platicado, pues ya es una estructura organizacional más grande. Su mercado es fundamental para la vida de la empresa y le dedican gran parte a saber qué desea el cliente. Aquí ya también se empieza a ver mucho más este detalle de qué otra cosa adicional podemos darle al cliente que le ayude a sentir que nuestro producto es de calidad. Y lo hemos platicado en algún otro momento. ¿Qué significa calidad para las personas o en el tema empresarial? Pues simplemente es cumplir con los requisitos que te piden los clientes. Entonces, si a lo mejor ahora los clientes te piden que no solo en este tipo de empresas medianas la venta se haga en mostrador, sino que también se lleve a domicilio, ¿no? Ah, pues entonces hay que darle esa opción, ¿sale? O que también, pues a lo mejor ahora yo tenga una opción de poder contactarte por una aplicación o a un call center y de ahí hacer mi pedido y a lo mejor solamente ir por él, ¿no? En cualquier momento del día, o sea, ese tipo de cosas que a lo mejor ahora tu cliente va a requerir para que el servicio sea de mayor calidad, pues las empresas las medianas están mucho más pendientes de esto porque de ahí va a partir a que podamos incrementar nuestro ticket promedio de venta y también nuestro número de clientes, ¿sale? El aspecto financiero tiene respaldo y le da posibilidad para la captación de préstamos, es decir, ya que este tipo de empresas medianas pues cuentan prácticamente con más recursos, eh, pues instituciones financieras en algún momento se quiere pedir un préstamo para poder acrecentar otro punto de venta o nuestro centro de distribución, etcétera, y requerimos una gran inversión, buscamos un préstamo, ¿no? O un crédito con una institución financiera, pues se pueden respaldar estos préstamos con los activos fijos que poseo como organización, ¿no? Por algún embargo que se tenga que hacer en caso de que yo como empresa no pueda cumplir con mis obligaciones en estos préstamos que son grandes, ¿no? Me refiero ya a millones de pesos, pues la misma institución, que puede ser un banco, te puede embargar, ¿no? Con los activos fijos alcance, ¿sí? A poder subsanar la deuda. Bueno, tiene ventajas y desventajas porque son más riesgos, ¿sale? Eh, También este tipo de empresas ya posee un nivel tecnológico más avanzado a diferencia de las otras dos clasificaciones y que es por necesidad, en verdad, para poder hacer frente a, a la competencia y poder seguir captando más clientes. El manejo de precios por familias, líneas de productos y otros, hacen la variabilidad de nichos de mercado. Y estos mayormente responden a las iniciativas de esta empresa, ¿sale? Es decir, pues yo aquí debo de estar también pendiente en tema de controlar costos y gastos para poder definir un precio competitivo, ¿ok? Y que pues entre más competitivo sea, es decir, eh, ¿cómo lo puedo hacer más competitivo? Primero, que debe de estar en los límites o muy parecido a los de la competencia o más bajos, solo si controlo mis costos y mis gastos, ¿sale? La calidad es el trabajo diario y la supervisión de este se hace a la calidad es el trabajo diario, ¿no? Aquí para ese tipo de empresas. Y la supervisión de este se hace o se acentúa más. Es decir, ya debe de haber una mayor supervisión, ¿no? De los líderes que vaya a haber con gente a cargo dentro de este tipo de empresas para poder alcanzar los resultados que se espera de cada área específica, de cada área funcional que ya está dentro de ella. Eh, la relación de producto-cliente se fundamenta en las estrategias de mediano y largo plazo y
Otra cosa importante es que el manejo de personal se hace más complicado debido al costo y a las cargas, tanto empresariales como sobrecostos, que van afectando a los costos de venta. Eh, pues aquí, de manera muy general, ya hay más personal, la producción se acrecenta en gran medida, eso implica más insumos, ¿no? Hay más costos y gastos que cubrir. Entonces, en estructura, en tener una plantilla, como diríamos ahí, de más de 100 personas, eso implica tener mm, un mayor control de estos gastos y solamente por eso les mencionaba, tener a la gente necesaria en el puesto adecuado, ¿sí? Pues eso también implica, o ya viene el punto importante de la rotación, ¿no? Cuidar a la gente, ¿sale? Aquí ya viene estos temas que les mencionaba a ustedes en su formación, importante cuando trabajen en una empresa de este tipo es, uno, hablando de tema de personal, ser competitivo en los sueldos que se le vayan a ofrecer a estas posiciones, sobre todo a las estratégicas, ¿sale? Y también a los operativos, porque eso es importante, que sea muy competitivo el sueldo que se ofrezca a diferencia de otras empresas que tengan los mismos puestos. ¿Para qué? Para evitar rotación, ¿sale? Y poder mantener estable la operación con base al número de plantilla que deba tener la organización, ¿sale? Pero bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase grabada, del tema que veremos hoy en la clase también en Zoom. Por favor, no se olviden compartir en la clase sus dudas, sus comentarios y los abordaremos sin problema en la sesión en Zoom. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en un ratito más.